Seguimos conversando acá con nuestro gran amigo economista Alejandro Arredondo, quien nos está dando una cátedra de economía. Claro que pues, sí. empezando el año. Sobre todo a mí, que estoy bastante flojo en esa materia. Bueno, pero a los dominicanos les gusta escuchar hablar de macroeconomía, microeconomía, ingresos, pero también hay que hablar del gasto. Y cuando se habla de gasto, tenemos que hablar de ¿qué? De déficit fiscal también, sí, que es una situación que abruma al gobierno o a todos los gobiernos, pero que ahora ha ido creciendo. Se refleja un déficit fiscal en el país de 145 mil millones a noviembre. Imagínense. ¿Cómo evalúa esa situación, ya que hemos tomado préstamos y vamos a seguir tomando préstamos? Porque todo va a depender, los gastos van a depender de qué calidad de tipo de gasto sea, ¿no es así? Sí. Deme su evaluación sobre eso. Mira, con relación al déficit, el déficit es cuando los gastos son mayores que los ingresos. Bien, eso es estableciendo esa parte para los amigos y para el amigo Marco. Y él lo sabe, ¿verdad? Pero lo estamos reafirmando. Eso se debe a que el gobierno no está recaudando la cantidad de dinero suficiente para tener un superávit primario. Y por tanto, tiene que recurrir al financiamiento externo. Hablaste de unos 142 mil. 145 mil a noviembre. A noviembre. Entonces, en algún momento de este año tendremos que retomar la reforma fiscal integral para que aumentar los ingresos, porque esa parte... aumentar más lo que ya se ha aumentado sin haber reforma fiscal. Estamos hablando de la reforma fiscal, estamos hablando de no solamente de aumento de los ingresos de impuestos, sino también una mejor calidad del gasto público. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno tiene que financiarse y lo hace con un financiamiento externo, porque el gobierno tiene que hacer obras y solamente en los intereses de la deuda externa se está yendo un cuarto, un 23-24% de pago a los intereses de la deuda externa. De lo que cogemos prestado. De lo que tomamos prestado. Bien. O sea, eso es sin pagar el capital. O sea, entonces, para tener ese ingreso, para tener eso, para disminuir ese déficit, necesita ingreso y tener un superávit primario que le permita entonces hacer las inversiones necesarias en infraestructura, gasto de capital, que de acuerdo a los organismos internacionales, un país como nosotros debe tener un gasto de capital, es decir, construir carreteras, infraestructura, puentes, carreteras, en fin, caminos interparcelarios de un 5%, y nosotros estamos 2.4%, o sea, estamos muy por debajo. Y es por esa razón de que no está ingresando al gobierno la cantidad de recursos necesarios para hacer esas inversiones. Una forma, sin hacer reforma fiscal, es combatir la evasión. Combatir, o sea, ese dinero que se deja de percibir por el gobierno, porque no ataca esos bultos, esos hoyos que tiene el sistema tributario dominicano, que le permiten entonces captarlo para invertirlo. Me refiero que el impuesto a la transferencia de bienes industrializados tiene una evasión de alrededor de un 45%, que es mucho, y el impuesto sobre la renta... O sea, se va de un 45%. En el ITEVIS. Esos son los estudios hasta el 2017. Es posible que haya aumentado. Esos fueron los estudios que se hicieron, hizo la Dirección General de Impuestos Internos en el año 2017. Impuestos sobre la renta, estamos hablando de un 65%. Y ahora me preguntará, ¿y quiénes son los que evaden? Bueno, evaden, ¿quién? Las personas jurídicas. ¿Y quiénes son las personas jurídicas? Las empresas, las grandes empresas. Entonces, así, una reforma fiscal debe abordar de frente y con seriedad el control de la evasión. Nunca se va a llegar a cero evasión, como nunca se va a llegar
a cero el déficit. Lo que sí se puede controlar. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos implementó el año pasado, comenzó a implementar el año pasado la factura electrónica para combatir la evasión. Y hay otras medidas que se están combatiendo, se están implementando. Pero ¿qué pasa? Que cuando las autoridades tributarias dan un paso, los evasores dan 3 pasos por delante. O sea que... con mayor instalación tecnológica y sí, con otras cosas sí. más. Y ahora tenemos la ventaja de que para combatir la evasión, es decir, combatiendo la evasión se aumentan los ingresos, tenemos la facilidad de utilizar los sistemas informáticos con inteligencia artificial que le permiten a las autoridades tributarias captar esas personas que están evadiendo. Arredondo, rápidamente, la posibilidad de hacer la verdadera concentración de la ventanilla única, la verdadera, no todo lo que se ha publicado y todo eso, concentrando los centros de manejo y tributario, etcétera, y de producción, podría ser un elemento importante aliado contra la evasión. Sí, claro, indiscutiblemente la unión entre la Dirección General de Impuestos Internos con la Dirección General de Aduana es propicia para que se pueda combatir la evasión, porque una vez que entra la mercancía de importación, se puede cobrar el ITEVIS y reducir los grados de evasión que se tienen en el país. Marcos decía algo que me llamó la atención, decía la verdadera. Pues ya estamos acostumbrados aquí que nos digan una cosa, sale otra y cambiamos las cosas. Pero fíjense, usted hablaba ahorita de ir eliminando la evasión fiscal, que es a la gran desesperación. Controlarla. O controlarla, ¿verdad? Porque no todo se va a eliminar. Pero, y además usted mencionaba de que dentro del ranking nos tienen dentro del 2.9 en inversión en infraestructura, cuando debería ser 5.7. Sí, 5.7. Esos son los estudios que se han hecho los organismos multilaterales. Bueno, para que los amigos televidentes lo entiendan, o sea, debe haber una inversión, ¿verdad?, en infraestructura de 5 y tanto. Sí. Pero en realidad estamos en una inversión de 2 puntos y algo. Sí. O sea, por debajo. Por debajo. Y eso es porque no se captan los recursos necesarios para hacer las inversiones. Y para eso hay que hacer una reforma fiscal, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Hay que retomar la discusión para una reforma fiscal. Pero, y si no hay otros factores que deben de haber, porque fíjese, la nómina pública se ha incrementado en más de un 70%. La mayoría de infraestructura que se están ejecutando son que han venido desde el pasado, que se han ido ejecutando pero no se han terminado. O sea, que no se han creado nuevas obras. Entonces a veces uno se pregunta, se han tomado casi 75,000, creo, millones de dólares en préstamos y se va a cobrar prácticamente un 26% del PIB en deuda, o sea, en lo que es los impuestos nada más. Viendo esta proyección, usted como economista, ¿cómo usted consideraría que es la puntuación del gobierno en materia de manejo macroeconómico? Bueno, los resultados están ahí. A nivel macroeconómico, ha tenido un buen desempeño, para decirlo claro. O sea, ha tenido un buen desempeño. Estabilidad, y esos son uno de los desafíos que tiene para este año 2025. Porque cuando ves, le da un vistazo a los países del entorno, no están muy bien. Y ese clima de confianza que ha inspirado a que muchos inversionistas vengan a la República Dominicana. Nosotros muchas veces que estamos aquí en República Dominicana no vemos el atractivo que tiene la República Dominicana, pero cuando uno sale fuera del país, dice, yo quiero ir a la República Dominicana a invertir, aunque sea pequeños negocios e informales, extranjeros que vienen aquí, invierten y generan empleo. Los datos que se tienen, oficiales, y ahí hay coincidencia de muchos de los colegas economistas, es que la estabilidad macroeconómica se ha mantenido independientemente del color del partido, la etiqueta de los gobiernos que hayan tenido. Porque fíjate, 16 años del PLD, súmale los 4 que tuvo Leonel del 96 al 2000, son 20, 4 del PRM. La política monetaria y fiscal sigue siendo la misma, porque eso es que le ha dado garantía al sector privado, que genera alrededor de 85% de las riquezas, de esa estabilidad y esa confianza
que ahora mismo disfrutamos, que ellos deben de pagar ese clima de estabilidad y confianza y de paz social que tenemos. Nosotros estamos destinando miles de millones en subsidios cuando nosotros tuvimos una inflación que el año pasado estuvo rondando el 10%. Entonces, el sector empresarial debe estar consciente de que esta democracia tiene un costo y ese costo, para ello seguir haciendo inversiones, hay que pagarlo. Además de todos los que el gobierno, la exención y todo lo más que promueve, que es un atractivo para la inversión extranjera, también no sería la gran bola de evasión fiscal el atractivo para esos grandes empresarios. Bueno, nuestro sistema tributario dominicano tiene el enfoque es un sistema tributario regresivo, es decir, que pagan más los que menos tienen. Lo que tenemos que hacer es un sistema tributario y ahí ese enfoque debemos cambiarlo o irlo variando hacia un enfoque de un sistema tributario progresivo, que paguen más los que más tienen. Entonces, esa evasión, indiscutiblemente, hay que reducirla y con medidas muy puntuales. El sistema financiero en torno al emprendedurismo ¿es correcto, está correcto en la República Dominicana? Hay un asunto con el emprendimiento y el emprendimiento tiene algunas trabas, que es el reglamento de activos, que impide que muchos emprendedores en los primeros años tengan que pagar impuestos. Estamos hablando del anticipo de un... Lo quiebran antes, ¿verdad? Sí, claro, de un 5%. Ese anticipo del 5% a la micro, pequeña empresa y a los emprendedores debe de eliminarse, que comenzó como provisional, pero se ha mantenido. También otorgarle de parte del gobierno algunos incentivos para que se pueda mantener, porque los primeros 5 años de un emprendimiento son difíciles y muchos de ellos quiebran. Y el sistema financiero resulta muchas veces un obstáculo, porque tienen que someterse, siempre y cuando sean formales, porque hay muchos emprendimientos que no quieren irse a la formalidad porque tienen que irse a la informalidad porque tienen que pagar impuestos, y los impuestos lo acaban. Solamente en tener un contador, una persona que le lleve la nómina, eso significa que tienen que unos gastos operacionales permanentes. Mire, Redondo, se nos va el tiempo. Sí. Y en 2 minutos me gustaría, que ya que hicimos un análisis rápido, que usted nos pudiera decir rápidamente en sí, no, o creo que debe hacer esto. ¿Cómo usted cree que podría venir el 2025 en términos económicos? Mira, rápidamente, nos quedan 2 minutos. Sí, fácil. Mucho dependerá a partir del día 20 de enero. Hay mucha incertidumbre con relación a esto. Eso es en el plano externo. Ahora, en el plano interno, la parte que tiene que ver, llevar a cabo la reforma laboral, que tiene que ver con el trabajo, crear una nueva ley, que tenemos 32 años que no la reformamos, y la parte de la cesantía, que tiene que ver con los trabajadores, que se deje para después. O sea, aprobemos lo que está en el Congreso y dejemos entonces para después seguir las discusiones sobre la cesantía y el problema eléctrico, que es el talón de Aquiles para la economía dominicana, que genera un déficit de alrededor de unos 143 mil millones de dólares. ¿Por qué se ya limita, no tenemos más tiempo rápidamente, por qué se limita, el Estado limita el incremento de la producción energética renovable? Bueno, hay un asunto ahí con la ley de renovación. Es un tema amplio que lo vamos a dejar para la próxima ya, don Marco. Señores, hemos querido abordar todos los temas con nuestro amigo economista Arredondo, pero será un próximo programa que hablaremos de otros temas más puntuales, y ya hemos escuchado a Marco sobre ese tema. Será pues hasta una nueva entrega de su programa El Punto, y dándole las gracias aquí a nuestro invitado. ¿Sí? Gracias a ustedes. Hasta luego. Por cortarnos rápido.